Y para Electrogremio más electroinstalador, en estas charlas que venimos llevando adelante con la empresa Industrias MH, tenemos una vez más al ingeniero Juan José Capeta, gerente de planta, quien en esta ocasión nos va a hablar temas que están relacionados cómo instalar los conductores eléctricos. Es todo un tema. Bienvenido, Juan José. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Bien. Bien, es un tema el de la instalación que no es muy tenido en cuenta, ¿verdad? Sí, tiene algunos aspectos muy importantes que a veces no se tienen en cuenta, se dan por obvios y pueden resultar en una apreciación que el cable no está y que el problema del cable es un problema de instalación. De acuerdo. Entonces, la idea es mostrarlo en forma sencilla, de algunos conceptos, y bueno, te digo lo de siempre. Bien, Estamos a disposición para lo que bueno. necesiten. Bien, Juan José, el aula virtual es tuya. Bueno, empezamos. Bueno, como ustedes saben, los cables se instalan de distintas maneras. Los cables se pueden instalar directamente enterrados, se pueden instalar en ductos bajo tierra, en ductos instalados dentro de bloques de concreto, en bandejas verticales, bandejas horizontales, protegidas del sol y no protegidas del sol. Lo que vamos a mencionar en este punto es algo respecto a los ductos. Vamos a ver en la tabla que vemos aquí a continuación cuántos cables se pueden instalar dentro de los ductos en función del diámetro del ducto y del diámetro externo del cable. Si tomamos, por ejemplo, un ducto de 101 milímetros, podemos ver que se puede instalar un cable de 74 milímetros de diámetro exterior, dos cables de exterior, o tres cables de 37 milímetros, o cuatro cables de 32 milímetros, en donde la ocupación del ducto es, en el primer caso, del 54%, del 31% en el segundo, del 40% en el tercero y en el cuarto. Dentro de estos órdenes de magnitud tiene que estar el volumen de ocupación. ¿Por qué? Porque una cosa muy importante es lograr extraer del cable o permitirle al cable sacar la temperatura que se va originando dentro del mismo cable hacia el exterior. Cuanto más rápido se saque esta temperatura, mejor es la transmisión que va a tener el cable. Entonces, si hay poco espacio de aire, los cables van a estar más comprometidos. Es decir, la idea es siempre dejar una ocupación, tener una ocupación del cable dentro de estos niveles. Otro tema que hay que tener en cuenta durante la instalación es el radio de curvatura en el tendido de los cables. Porque si no se respeta este radio mínimo de curvatura, se somete el elemento que compone el cable a esfuerzos excesivos. En esta tabla podemos ver, ahora esta tabla está realizada para cables sin armadura y sin blindaje metálico. Todos los cables que tengan menos de 25 milímetros de diámetro deben tenderse con un radio mínimo de curvatura que sea 4 veces el diámetro del cable. Si nos vamos a los cables que tengan mayor de 50 milímetros de diámetro, el radio mínimo de curvatura es 6 veces el diámetro externo del cable. Otra cosa importante a tener en cuenta es el esfuerzo de tendido. Para tender un cable lo vamos a hacer básicamente de dos maneras: traccionando por la envoltura, donde se la abraza con una manga, o traccionando desde el conductor. En el primer caso, traccionando por sobre la envoltura, se utiliza para tramos cortos y en general cuando se aplica una fuerza de tracción no muy elevada. Normalmente se lo tracciona por el conductor. En función del tipo de cable, es decir, del material que compone el conductor, y si el cable es unipolar o multipolar, están los esfuerzos máximos de tracción recomendados para el tendido. En el caso de conductores unipolares de cobre son 6 kilos por milímetro cuadrado, y si es de aluminio conductor, 3 kilos.
y si los cables son multipolares, de cobre, son 5 kilos por milímetro cuadrado, y si es conductor de aluminio, de 3 kilos por milímetro cuadrado. Otro punto también que hay que tener en cuenta, que no se da mucho en la zona que vivimos nosotros, pero sí en el sur del país, es la temperatura a la que debe estar el conductor cuando se realiza el tendido del cable. El conductor, es decir, el cable debe estar siempre arriba de 0 grados. Es decir, el cable debe tener una temperatura superior a 0 grados. Si esto no ocurriera, se coloca el cable dentro de un ambiente, dentro de un galpón, y se lo calefacciona para lograr que el cable tenga una temperatura superior a 0 grados, o lo que es más práctico, si uno dispone de equipos, se le hace circular corriente por el conductor del cable, con lo cual se eleva la temperatura por arriba de 0 grados. Y después se realiza la instalación del cable. Lo que quiero que quede claro es que cuando hablamos superior a 0 grados es la temperatura del cable. Es decir, se pueden hacer donde la temperatura es menor de 0 grados, pero el cable tiene que estar a una temperatura mayor de 0 grados. Esto que quede claro, es la temperatura del cable. Y otro dato a tener en cuenta durante la instalación es cómo se hace la disposición de las fases cuando hagan más de dos ternas. ¿Por qué? Porque según la disposición que se ponga en la fase, se va a variar la reactancia de la línea, ¿verdad? Y al variarse la reactancia, esto, como vimos en las charlas anteriores, va a influir en la capacidad de corriente de cada conductor. Si nosotros, supónganse, tenemos una línea, una alimentación trifásica, con 3 cables iguales, y le ponemos 3 cargas, o tenemos una doble terna, digamos, y tenemos doble terna de 6 cables iguales, y cada fase cargadas con la misma carga, es decir, la fase R con la misma de la fase S, con la misma de la fase D. Pero no disponemos bien los cables, la corriente que va a circular por cada fase no va a ser la misma. Algunas fases van a transmitir menos, y todo lo que transmitas menos de esa fase se le va a recargar a la otra. Con lo cual se puede dar el caso de que haya cables que estén transportando corriente superior para la cual fue diseñado, y eso no puede llevar a la falla del cable. Bueno, en estos cuadros que vamos a ver cuál debe ser la distribución de las fases dentro de esos tendidos. Acá vemos los cables sin neutro para un tendido en trébol, vemos las fases RTS, SRT, para 2 ternas, acá la vemos para 4 ternas. Cuando el cable está en horizontal o en vertical, esta tendría que ser la distribución, RST, P, CR, para el caso de 2, para el caso de 4, no pueden ver acá, no las voy a leer a todas, y esto es para cable sin neutro. Para cable con neutro la vemos aquí. Tenemos la alternativa 1, para 2 ternas vemos RSTN, NSRT, para 2 ternas, aquí en trébol. Aquí vemos para 4 ternas, y acá vemos otra alternativa donde la fase T se la ubica en otro lugar. Pero se puede usar esta o esta. Y esto es para cables en trébol, y para cable en horizontal o en vertical no es lo mismo, pero aquí están las distribuciones. RSTN, NTSR, acá está la alternativa 1 y acá está la alternativa 2. Vuelvo a repetir, no realizar una adecuada distribución de la fase en el tendido de más de 2 ternas puede implicar, más que puede, yo digo, implica una no correcta distribución de la corriente por las fases, y lo cual puede llevar a que un cable esté sometido a una capacidad de corriente superior para la cual fue diseñado, no por un problema del cable, sino por un problema de la instalación. Bueno, con esto concluimos la breve charla sobre la instalación de los cables. Espero
como siempre, haber sido claro, y si no, quedamos a su disposición para que nos consulten y poder aclarar dentro de lo que sepamos todas las dudas que ustedes tengan. Y desde ya les agradezco a Guillermo y a todos ustedes por la atención que me dieron. Muchas gracias. Bien, para Electrogremio más electroinstalador fue el ingeniero Juan José Capeta, quien desde ya los agradecidos somos nosotros. Seguramente en otras capacitaciones intervendrá MH, creo que sobre conductores eléctricos hay mucho más aún por conocer. Muchas gracias.